tenemos... ¿No? Continuamos. Sí. Someramente cumplimiento de la tabla, vamos a continuar ahora con... Requiere una explicación de la Secretaría de Presidencia, Sí, si señor- me lo señor permite. secretario. Está la sesión dividida por instrucción de la Presidenta en dos bloques. Muy bien. El segundo Ella bloque sabe. deberíamos aprovecharla, liberar a don Diego y agradecerle su presencia, y luego engarzar con don Erwin, porque el Ministerio de Vivienda también ha sido invitado para los efectos de Muy eficiencia bien. energética. Y la SEC, que debería estar por llegar. Ya. Vienen llegando, me dice... Entonces, por un tema de Jaime. economía procesal, nuevamente presentamos a don Erwin Navarrete, le damos la palabra respecto a la ley sobre eficiencia energética, le damos inmediatamente la palabra. Muchas gracias. No. Tengo una grabación. Don Erwin, por favor. Yo tengo que retirar. Sí, está ahí. Quisiéramos Referida a la ley de eficiencia energética, comentarle que como ministerio nosotros tenemos una herramienta de calificación energética que está desde el año 2012, se está trabajando y en vigencia. Nosotros hemos calificado hasta el día de hoy más de 58.000 viviendas a nivel nacional, tanto pública como privada. También comentarle que tenemos cerca de más de 880 calificadores energéticos, los cuales llevan un procedimiento de capacitación y también de pruebas para poder ser calificadores correspondientes. Estos calificadores energéticos están en todas las regiones, o sea, hoy día podemos decir que en todas las regiones de Chile existen calificadores energéticos y en todas las regiones de Chile hay viviendas calificadas energéticamente. Estos calificadores pueden ser en forma particular, que está dentro del listado, porque hoy día no tenemos un registro, que está dentro del listado, pero también tenemos funcionarios, por ejemplo, dentro de los mismos servicios que califican viviendas para los distintos proyectos que tenemos nosotros. Nosotros calculamos que cuando entre en vigencia esta ley, si todo va bien, dentro de los próximos 2 años, deberíamos tener para llevar adelante el 100% del parque construido, calificado, según las tasas que llevamos hasta el día de hoy, deberíamos tener alrededor de 970 calificadores. Si al día de hoy tenemos 882 calificadores dentro del listado, perfectamente en 2 años podemos llegar a cumplir los 970 calificadores para poder calificar el 100%, o sea, tenemos la capacidad de calificar el 100% del parque construido durante el año, ¿ya? Solo comentar que el proyecto de ley y la calificación energética estipula que solo se informa la eficiencia energética de la vivienda, pero no así genera estándares, ¿ya? Por ejemplo, solamente dice que la vivienda esté calificada o no esté calificada, pero no genera un estándar correspondiente y eso se ve directamente de acuerdo al sello correspondiente. Vemos con buenos ojos también este proyecto porque viene a reconocer el trabajo realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y reconoce el buen estándar de vivienda que tenemos a nivel nacional. Casi todas las viviendas que nosotros construimos son de nivel D y es un muy buen estándar que estamos entregando y nos reconoce no solamente a nivel nacional y comparado con la vivienda privada, sino que también a nivel internacional. Y por último también comentar que también vemos con buenos ojos esta ley porque faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de pasar de un listado de calificadores a nivel nacional a un registro de calificadores a nivel nacional. Y eso es muy importante para nosotros porque también nos da facultades para poder sancionar si es que algún calificador comete alguna falta o tener algún tipo de reglamento interno o en su efecto también tener una normativa para poder llevar adelante distintos procesos con los calificadores energéticos hoy en día, que no lo tenemos hoy en día porque es como un listado y no tenemos las facultades, pero la ley no nos faculta en eso. En particular, el proyecto de ley habla de viviendas nuevas en edificios públicos, comerciales y de oficina, ¿ya? Para proyectos nuevos en específico, los cuales también estamos de acuerdo, y la obligatoriedad por intermedio de los permisos de edificación en cuanto a la precalificación y la recepción municipal en cuanto a la calificación. Por ende, está bien estipulado, a nuestro parecer, de cómo se debería solicitar la precalificación y la calificación correspondiente, ya sea en el permiso de edificación o en su efecto la recepción definitiva del mismo proyecto. Asimismo, el transitorio habla sobre los proyectos, las mejoras
de los proyectos nuevos, en específico las modificaciones de los permisos correspondientes. Si una obra ya comenzó y tiene una modificación y esa modificación conlleva a un cambio de calificación, recordemos que solamente lo que busca es informar la eficiencia energética, no si es que sube o si baja la calificación. También en el transitorio da esa facultad. En cuanto a la obligatoriedad, nosotros consideramos que es un tiempo pertinente tener los 24 meses para las viviendas sociales, o sea, en realidad más que viviendas sociales, para las habitacionales, y en cuanto a lo público, son 48 meses, sí, entonces consideramos bien esos plazos, en lo cual nosotros ya estamos trabajando, como le dije anteriormente, desde el año 2012, pero esto nos faculta y esto viene a cambiar los paradigmas del parque habitacional a nivel nacional, o sea, de un tiempo adelante, de un deadline de 24 meses, todas las viviendas a nivel nacional tienen que estar calificadas y eso, ya sea bueno o mala, pero tienen que estar calificadas y eso significa cambiar los paradigmas existentes hasta el día de hoy. Nosotros como Ministerio vemos con muy buenos ojos este proyecto de ley, nos faculta distintos temas, reconoce el trabajo realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el estándar que estamos entregando como vivienda hoy en día, reconoce también el listado que lo lleva a un registro de calificadores energéticos a nivel nacional, y nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo creemos que tenemos la capacidad de poder calificar las viviendas que se van a construir de acuerdo a la tasa de constructibilidad del parque habitacional para cuando este proyecto de ley esté 100% operativo. Presidente. Y vamos a darle la más cordial bienvenida, si que no se lo hicieron, a nuestro representante del Ministerio de Vivienda, don Erwin Navarrete, y también a nuestro superintendente del pero que también nos iba a referir a eficiencia energética. Ah, lo hizo bien. Entonces nos falta solo la SEC. Bienvenido, superintendente, y le ofrezco inmediatamente la palabra. Buenas tardes, Presidenta. En relación a la materia de la citación, voy a tocar algunos puntos que dicen relación con el proyecto de ley de eficiencia energética. Es un proyecto que tiene dos grandes objetivos, como son el promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos y generar una cultura para el buen uso de la energía. Esto está tomado directamente de presentaciones ya realizadas directamente por el Ministro de Energía en esta misma comisión, y lo que yo quiero resaltar es las labores que se asignan a la SEC en este proyecto y que por lo tanto va a corresponder el impulso a esta política desde una institución que tiene una naturaleza en sí fiscalizadora como es la Superintendencia en su ley orgánica. Y dentro de los objetivos de esta institución hay dos grandes líneas de trabajo donde se nos asigna un rol y un rol importante. Uno de ellos es en la gestión energética de grandes consumidores y el otro es en los estándares de eficiencia energética para vehículos. En estas dos tareas se asigna rol a la superintendencia. ¿Por qué? En la primera parte, porque la gestión energética de grandes consumidores, que son aquellos entendidos como aquellos que pueden hacer gestión sobre su energía, hay una primera fase que corresponde, y así lo propone el proyecto de ley, para el propio Ministerio de Energía, donde tienen que determinar quiénes son estos consumidores de energía y quienes sean allí determinados tendrán que implementar un sistema de gestión de energía. Para ello entonces deberán informar anualmente los consumos de energía, estos grandes consumidores de energía, y además informar anualmente en un reporte público que a la SEC corresponderán dos tareas centrales que son parte de su ley orgánica para el resto de los actores de energía del país, como son la fiscalización y la sanción entre los procesos a llevar adelante. Las empresas de consumos energéticos están definidas como aquellas que tienen consumo igual o superior a 50 teracarolidas anuales, y será, como lo dije, el Ministerio de Energía quien va a hacer la determinación de quiénes son estos consumidores con capacidad de gestión de energía. Propone dos clasificaciones de obligaciones. La clasificación que da obligaciones a las empresas consumidoras de energía, que es implementar sistemas de gestión.
que cubran al menos el 80% del consumo total. Y deberán contar con una política interna, planes, metas, indicadores, entre otros requisitos, de acuerdo al estándar que defina el reglamento de la ley. Lo anterior podrá cumplirse por medio de la obtención y mantención de alguna norma chilena en esta materia, la cual deberá ser informada al Ministerio de Energía. Tendrán que enviar, y aquí están parte de los deberes entonces de estos grandes consumidores de energía, anualmente al Ministerio y a la Superintendencia el informe de consumos para su uso final, oportunidades detectadas y acciones de eficiencia energética realizadas o proyectadas, y revisar cada 3 años a través de auditorías para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de gestión energética. Entregar a la superintendencia, por último, los antecedentes necesarios para comprobar la veracidad y exactitud de la información y, en caso que la superintendencia lo requiera, contratar una auditoría externa. Buena parte de estas definiciones hacen parte también de lo que son ya facultades que posee la superintendencia para realizar la fiscalización de otros sectores. Y en tanto, para el cumplimiento de esa labor, propone también acciones que deberá realizar la SEC, apuntando a comprobar la información y la veracidad, la completitud de la información que aporten las empresas. Y esto es verificar el cumplimiento de la implementación de sistemas de gestión basada en la información que aportan los mismos empresas con capacidad de gestión de la energía, de sistemas de gestión de energía, verificar el cumplimiento de la entrega de información, aprobar a las empresas que realizan las auditorías a los sistemas de gestión de energía. Para eso usamos una facultad ampliamente extendida en la superintendencia en otros sectores del quehacer, como es los procedimientos para autorización de organismos y otros actores, establecer requisitos, establecer protocolos, establecer periodos, autorizaciones que, por cierto, en otros mercados se dan por resolución fundada de la SEC. Solicitar a estas empresas que opten por una norma chilena de gestión de energía, requerir por motivos fundados la contratación de una auditoría externa hasta de una vez por año para comprobar la veracidad y exactitud de la información, y finalmente la fiscalización y sanción de obligaciones dispuestas. Quiero mencionar también que esta materia, que en esta área de actividad como eficiencia energética es nueva, no lo es para otras áreas del quehacer energético, como son los sistemas de gestión de riesgos, que es bastante más habitual en las redes de gas o en los mercados de los combustibles, o incluso en las redes de distribución o en los sistemas de gestión de activos de las industrias eléctricas, donde los modelos de sistemas de gestión con algún apellido, proporcionando a disminución de las interrupciones o la gestión de seguridad del riesgo de accidente en redes de gas, por ejemplo, ya están siendo sometidos desde hace varios años a algunos sistemas de gestión. Este sería uno que aplicaría a objetivos de eficiencia energética. Y en la otra materia, donde se asigna rol a la superintendencia en estándares para eficiencia energética de vehículos, la materia está sometida a la fiscalización, en este caso del Ministerio de Transportes. Ellos son los que hacen de fiscalización, y lo que se ocuparía en este caso respecto de la superintendencia es que, a partir de fiscalizaciones que realiza Transportes, el proceso sancionatorio se le entrega, a partir de fiscalizaciones ya realizadas, a procesos que ya lleva adelante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Esto se agrega en este proyecto de ley. También ya lo aplicamos en otros mercados. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía realiza toda la verificación de precios de estaciones de servicio, captura la información que debe ser, hay aplicaciones benzina en línea, y aquellos que infringen esa normativa reciben carpetas con verificación de esa fiscalización, y es la Superintendencia de Electricidad y Combustible la que lleva adelante los procesos sancionatorios. Esto ya está dicho. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones fiscaliza el cumplimiento de los estándares de eficiencia, y en el caso de constatar esos incumplimientos oficia a la superintendencia, quien a su vez realiza el proceso sancionatorio, para eso utilizando las facultades que posee. Es cuanto quiero informar, Presidenta. Muchas gracias, superintendente. Ofrezco la palabra. Bueno, tengo una consulta
a propósito de que finalmente es la SEC, ¿no es cierto?, la que se hace cargo de los llamados CCG, que son estos grandes consumidores de energía. Y en el articulado, si ustedes pueden ver, en el artículo 11 se señala de que, ¿no es cierto?, las empresas tienen que reportar públicamente de que se dé cuenta, los informes, la auditoría, pero entiendo que es la SEC la que finalmente sanciona. Hay una duda, que aprovechando que está el Ejecutivo, porque en este caso no sé si que la SEC está al tanto, pero dice infracciones leves. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, perdón, el inciso... Estamos hablando del inciso, perdón. ¿Por qué habla de infracciones leves y por qué a priori se establece la categorización de la sanción? Esa es como una duda que no es menor. No sé si es que hay alguna otra consulta a la SEC, porque en estricto rigor, bueno, ustedes van a ser el organismo que van a tener la competencia de fiscalizar, ¿no es cierto?, estas nuevas implementaciones con respecto a esta nueva tecnología, ¿no es cierto?, que va a ser geotermia, que va a ser muy innovadora. De verdad que no sé cómo se lleva eso a la práctica, pero está bastante interesante. Que bueno que igual exista un organismo que juegue, ¿no es cierto?, esa contraparte. Pero sí me genera ruido eso, y que a lo mejor Juan Ignacio nos puede alumbrar un poco de por qué ya a priori se establece esa sanción tan leve. Presidenta, por su intermedio, primero... Me equivoqué, era el inciso. Sí, lo tengo muy claro en la materia. Sí. Artículo 2. Artículo 2, inciso 11, disculpa. Artículo 2, inciso 11. Dice, la aplicación del presente artículo, Sí. la sanción de sus infracciones corresponderá a la superintendencia, en conformidad a lo expuesto, bla, 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 sin prejuicio de la publicidad de la misma. En todo caso, toda infracción de las disposiciones de este artículo será considerado como infracción leve, a priori. Sí. Presidenta, por su intermedio. De acuerdo al proyecto de ley, las sanciones se remiten a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la Ley 18.410. De acuerdo a dicha ley, una infracción leve se sanciona, infracción leve se sanciona con una multa de hasta 500 unidades tributarias anuales. Estamos hablando que cada unidad tributaria anual son aproximadamente 527.000 pesos. En general, la sanción de la cual estamos hablando trata sobre el envío de información errónea. Nosotros entendemos, y así se ha establecido en el proyecto de ley, que son 500, claro, que la multa es, si mal no saco la cuenta, del orden de... ¿Perdón? 20, creo que son algo así como 25, hasta 25 millones de pesos por enviar solamente información errónea. No, son 250 millones de pesos por enviar información errónea, y es una infracción leve, ¿ya? En caso, de acuerdo a la ley de la superintendencia, reiterando las sanciones, estas pueden incrementarse en grados que van... Bueno, la superintendencia puede multar hasta 10.000 unidades tributarias anuales. Son multas sumamente altas y tiene la virtud, la ley de la superintendencia, de hablar de hasta, de manera que la ponderación de cuán grave sea la infracción tiene una sanción de hasta del orden de 250 millones de pesos. Por lo cual no queremos que sea una infracción... O sea, ok, se llama leve, pero en realidad vemos que la sanción por enviar mal la información es bastante cuantiosa. Eso es lo que podemos... El diputado Kuchel me ha pedido la palabra. Presidenta, con esa multa, este es un área de empresas de tremenda envergadura. Yo creo que con el puro conocimiento de estas multas, ninguna pequeña y mediana empresa se va a atrever a participar en esto con el error o la posibilidad del error de la ignorancia a veces. ¿Qué espacio hay para que pequeñas y medianas empresas puedan participar en esto? Porque estas son multas prohibitivas que liquidan
a una empresa pequeña que quisiera incursionar aquí. ¿Cómo alguien pequeño puede participar en este mercado o simplemente está reservado a unas cuantas empresas? Gracias. Sí, o sea, lo que entendemos de que las CCGE son los consumidores con capacidad de gestión de energía. Estas están dentro de una clasificación, por así decirlo, superior. Estamos hablando de grandes empresas. Altos consumos. ¿Cuántas empresas podrían entrar en esa clasificación? Presidenta, si me permite, Gabriel Prudencio, el jefe de la División de Energía Sostenible, puede dar más datos al respecto. Ok. Ahí sí. Ahí sí, Presidenta, saludar a todos por su intermedio. La cantidad de empresas que estarían en ese rango que se está fijando, o los límites están fijando en esta ley, de acuerdo a los consumos actuales, son del orden de las 150, 200 empresas que más consumen actualmente energía en el país. Ya, quizás complementando lo que decía Juan Ignacio anteriormente con respecto a los montos, quizás cabe hacer notar también que el costo de implementar sistemas de gestión de energía es inferior al monto de la multa que está establecido. Entonces eso también hace que se considere que sea proporcional este tema de la multa, que está catalogada como leve de acuerdo a la regulación vigente, pero que en cuanto a la proporción a lo que busca castigar en caso que no se cumpla, nos parece que no es menor. Y Para graficar, nada más, ¿algún ejemplo? ¿Qué empresa hoy día hace altos consumos que podrían entrar en esta clasificación? ¿Cómo qué empresa? sí, Cualquiera, como para hacer una idea. son las empresas mineras de mayor consumo, sin Ya, duda están proyectos metidas mineros. proyectos, claro, empresas mineras, empresas probablemente forestales también. ENAP es parte de los que han de hecho ya implementado sistemas de gestión de energía. Son en general las empresas de ese tipo de consumo, de grandes procesos industriales, cementeras, probablemente ese tipo de empresas. Cabe hacer notar que este tema de los sistemas de gestión de energía, no obstante la regulación o la ley que se está discutiendo actualmente, hace obligatorio para este tipo de consumidores su implementación. No obstante, esto es algo que ya algunas empresas han implementado con importantes beneficios. Entiendo que después, no sé si va a estar como parte de los invitados, quizás algunas empresas pueden venir a contar incluso su experiencia al respecto. Eso. Sí, de veras. Consejo Minero pidió la Asociación Nacional de Automotrices también. No sé si respondimos la pregunta, no sé si quedó algún punto en el tintero. Sí, es que sobre la base de esa información, algunos podrían, los que pueden estar un poco más, si estamos hablando de polos bien extremos, de que a lo mejor eso es insuficiente con empresas que efectivamente tienen utilidades muy altas, ¿no es cierto?, a diferencia de otras. O a lo mejor otros podrían decir de que está acorde, ¿no es cierto?, y cómo le damos garantía a las pequeñas para que no tengan como ese temor, ¿no es cierto?, a entrar a Juan Ignacio. Solo para despejar la duda. Para entrar en la categoría de los sujetos que son multables, ¿Ya? Estamos hablando de empresas que mensualmente consumen del orden, o sea, que pagan por energía mensualmente del orden de 200 millones de pesos en energía. Anual. Mensual. Mensual. Claro. 200, ¿ya? De 200 millones de pesos en energía mensuales. De manera que cuando vemos la escala, entonces de partida una pyme no calza ni una mediana empresa. No, o sea, estamos hablando de empresas muy grandes donde es muy difícil que existan desincentivos por las multas. Perfecto. ¿Ya? Hablamos de un universo muy acotado de empresas que tienen consumos muy altos, que son además intensivas en el uso de energía. Dicho lo anterior, uno podría planteárselo al revés, quizá la multa es insuficiente. Sí, pues, por eso le digo. Si nos vamos a lo extremo. Estamos, claro, dicho eso, hay que mirar, no solamente hay que quedarse con lo que dice la ley de esto es una infracción leve, porque lo que dice la ley en general es que las sanciones se rigen por la ley orgánica de la superintendencia. La ley orgánica de la superintendencia contempla situaciones de reincidencia en la cual las multas se agravan y se agravan en un rango, pasando al rango superior, lo cual implicaría sanciones de hasta 5.000 unidades tributarias anuales. Estamos hablando ya de 2.500 millones de multa. 2.500 millones de pesos en multas.
Por lo cual, cuando uno mira el sistema, completo de sanciones que hay aplicable acá, claro, porque uno dice efectivamente, no enviar esta información es una infracción leve. Porque dentro del sistema que plantea el proyecto, en realidad uno puede decir, bueno, mire, si usted la primera vez se portó mal, va a tener una multa que no deja de ser menor. Pero si usted persiste reiteradamente en esto, bueno, las multas pueden llegar a ser sustantivamente más altas. Por ello la opinión del Ejecutivo es que la multa y el sistema el sistema sancionatorio en el cual se encuentra inserta es bastante razonable para también lo que es la magnitud de la infracción, que es enviar información errónea. Ofrezco la palabra. ¿Alguna otra duda? Yo creo que igual ese es un tema que a lo mejor vamos a tener que profundizar. Porque efectivamente si estamos hablando de ese nivel de consumo, me imagino que las utilidades de esa empresa, estamos hablando de grandes proyectos, estamos hablando ya de un sector importante en términos productivos y que a lo mejor, claro, quizá esa multa no se condice con la realidad de esa empresa. Yo creo que a lo mejor podríamos dejar un poco más especificado, inclusive también para la aprehensión que hacía también el diputado Kuchel, de qué es lo que pasa, como casi el temor de proyectos más chicos que puede, claro, generar un desincentivo, ¿no es cierto?, a avanzar en estas tecnologías. Pero también pueden haber algunos criticando que es bastante poco la sanción que eventualmente podría generar el ASEC, ¿no es cierto?, si es que no se cumple, ¿no es cierto?, con los requisitos y con las condiciones que se les exige a propósito de la información que deben entregar para que sea fidedigna, y que podemos estar también pisando sobre un suelo, yo creo que firme, si estamos avanzando en una tecnología que va a ser muy innovadora y que efectivamente tenemos algunas experiencias de que también hay que dicho sea de paso, la próxima semana va a venir Chile Sustentable, donde van a estar exponiendo sobre este proyecto de ley, pero yo hacía lectura de algunos papers donde también hay algunas aprehensiones medioambientales. Y por eso es bueno también tener la opinión, ¿no es cierto?, de ese otro sector para poder ir despejándolo. Hubo algunas presentaciones que hacían alusión de que hay formas de poder mitigar, derribando también ciertos mitos, porque emiten también algunas sustancias tóxicas, gases, me recuerdo, que lo veía en la literatura, pero que también la tecnología ha ido avanzando para poder, ¿no es cierto?, ir mitigando, ¿no es cierto?, esos efectos. Diputado Kuchel. Usted casi tocó lo mismo que yo quería preguntar, que es de qué faltas o delitos estamos hablando exactamente, porque sí, eso es, de qué falta o delito estamos hablando que se hacen acreedores a estas multas, cómo se detectan, qué es lo que se omite, qué es lo que no se... Exactamente. Está puesto. Gracias. Ya. Sorry por mi lapsus. No sé si... ¿Súper? Presidenta, en algunos puntos sobre las últimas conversaciones que hemos tenido. Y de la capacidad de sanción de la SEC. Efectivamente, la capacidad de sanción de la SEC con nuestro marco jurídico actual establece 3 categorías. ¿Ya? Leve, grave, muy grave. Sí. Hasta 500 UTA, hasta 5.000, de 500 a 5.000 y de 5.000 hasta 10.000 unidades tributarias anuales. Lo segundo, ¿cuál es el objetivo de un proceso que sanciona? Disciplinar a un actor hacia una conducta que se quiere lograr. Entonces la conducta que se quiere lograr es que se instauren sistemas de gestión de la energía por estas empresas con capacidad de gestionar los sistemas de gestión de energía. Entonces, hecho el propósito, lo que se busca inhibir es que estos sistemas no se instalen o que se instalen mal y que se tomen decisiones en base a información incompleta, errónea, falsa. Y que se proporcione esa información a la autoridad en ese sentido.
Entonces, dado que ese es el propósito y el beneficio que en teoría podría obtener una empresa en esta obligación legal es no instalar, no contar con información, no hacer procedimientos para contar con información fidedigna, no entregar información fidedigna a la autoridad que permita dibujar cuál es el mapa, el estado, dónde se encuentra y después poder gestionar en base a información. Entonces, lo que mencionaba el jefe de la división, Gabriel Prudencio, es que efectivamente la instalación de sistemas de gestión de energía, por la experiencia que decía yo antes, que tenemos ya en otros mercados, tienen menores costos involucrados de instalarlos al interior de las empresas que la capacidad que va a tener de sanción la SEC. Es decir, lo que se busca inhibir es que una conducta genere beneficio y no hacerlo bien. La sanción, al menos en nuestra opinión, tiene absolutamente capacidad de inhibir esa conducta, por cuanto las sanciones van a ser más altas que lo que costaría instalar los sistemas bien instalados y proporcionando buenas y sistemas de calidad que incluyen la veracidad de la información. Lo segundo, que respecto a la capacidad de la multa, esto es por evento. En la medida que haya una empresa que periódicamente no entregue la información adecuada, una vez tendrá un proceso sancionador con hasta este tope. Claro. La segunda vez puede haber reincidencia y por lo tanto se puede cambiar de categoría y también lo establece la ley de la SEC. Y lo tercero, ahora, eso es por el lado de los valores altos si sirven para lograr el objetivo, que es disciplinar a los actores. Nuestra impresión es que sí. Por el lado de la duda del diputado Kuchel, en realidad, y los que tienen bajos montos, bueno, afortunadamente también la ley de la SEC tiene entre los ponderadores de la multa no solo la infracción y la constatación de la conducta que no cumplió la norma, sino también otros como la capacidad de la empresa, por cierto. O el daño hecho al mercado o a los actores. Entonces, por el lado también está ahí que si estamos hablando de que probablemente no lo van a hacer, porque las empresas que van a ingresar en la nómina, estamos hablando que son las grandes compañías consumidoras de energía, que son grandes empresas en el país. Pero también, incluso en estas compañías, un antecedente que siempre podrá levantar el sancionado es su feble capacidad económica, y para eso siempre tiene la posibilidad de adjuntarnos su estado financiero, su estado de resultados, alguna información que sea suficientemente fidedigna y que dé cuenta de que sancionarlo en montos que establece esta ley los pondría en un grave deterioro de continuidad del fin para el cual están trabajando. Eso, el diputado Francisco Eguiguren me pidió la palabra. Al Ejecutivo, presidente, por intermedio suyo, lo que pasa es que estamos viendo que la reiteración de las faltas puede llevar hasta 10.000 UTM mensuales. ¿No es cierto? UTEA, perdón. Yo no sé si realmente ¿Cuánto es eso? $. Ya, pero está bien. Mi pregunta es la siguiente: ¿no habrá otra forma de sancionar que sea, porque si es económico, la plata al final es fungible y usted la puede tener y la puede de alguna forma castigar de otra manera, que no sea castigar de otra manera que sea, porque muchas veces pasa. 6 veces, porque estamos entendiendo que 6 veces reiterada, yo creo que la sanción debe ser más que económica. Es una planteamiento mío, no sé si existe esa posibilidad de buscar otra sanción, porque hay empresas que a lo mejor se pueden acostumbrar y tener su sistema de cómo sacarse el pillo. Sí, o sea, bueno, hemos visto varios ejemplos de que para una empresa grande muchas veces las multas es más fácil que poder arreglar el problema de fondo, ¿no es cierto? Claro. Exactamente, esa era mi duda, si hay otra forma de sancionar que no sea solamente para las empresas que han caído en reiteración consecutiva. Superintendente. Presidenta, en relación a ese propósito, eso por cierto está en lo que es el eje central de acción de la superintendencia. La principal herramienta regulatoria que dispone un fiscalizador siempre es la sanción. Este procedimiento está claramente establecido y regulado en nuestra ley orgánica y busca cambiar la conducta por la vía de entregar señales económicas. Pero eso es sin perjuicio de que siempre el objetivo que se busca es de que la empresa cumpla al ordenamiento jurídico, a los reglamentos, a las resoluciones. Por lo tanto,
ahí existen facultades complementarias que tiene hoy día la superintendencia y que son instrucciones de planes de acción correctivo, de fijar el propósito, detectar dónde están los incumplimientos y por lo tanto instruir de manera inmediata al momento de constatar las fallas, la presentación de planes que corrijan el problema. Si no, también se van a agregar como nuevos procesos de incumplimiento. Pero el objetivo primario es promover el cumplimiento. Y en subsidio siempre está el proceso de sancionatorio. Además, porque el proceso sancionatorio suele ser más lento. Y es más lento porque una vez que se constata una infracción, entrega de información, hay 15 días para entregar descargo, después viene el análisis de los descargos, viene el proceso sancionatorio. Una vez que se ha cursado una sanción, las empresas pueden interponer un recurso de reposición en 5 días frente a la misma superintendencia, posteriormente, o ir de reclamación a la Corte de Apelaciones, finalmente a la Corte Suprema. Todo ese proceso, cuando se lleva adelante, y generalmente las sanciones de alto monto cumplen todo ese proceso, puede tardar entre 2 a 3 años. Entonces, a 3 años es cuando se entrega la señal regulatoria. Por lo tanto, por la vía de las instrucciones de corrección con acciones inmediatas a más corto plazo, presentación de cronogramas, es una herramienta que utilizamos mucho en la SEC. Oiga, súper, y por ejemplo lo que también establece el proyecto de ley que va a ser la superintendencia la que va a aprobar estas empresas auditoras, ¿no es cierto? Y que eso va a quedar en el reglamento. Pero, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuáles son esas exigencias que tendrían que tener estas empresas auditoras? Bueno, los requisitos van a tener que estar establecidos en el reglamento. Lo que puedo dar cuenta... Por eso mismo le pregunto, porque eso como ya no lo vamos a estamos tener... haciendo, y lo mencionaba antes, ya lo estamos haciendo en un sinnúmero de otras actividades en la superintendencia, donde autorizamos distintos tipos de instituciones como organismos de certificación o laboratorios, organismos de sellos verdes, para otorgar 300.000 sellos verdes por año, 500 millones de sellos SEC de seguridad de artículos, donde se establecen los protocolos bajo los que se deben regir, donde se establecen los requisitos que debe tener el personal que las integra, donde se establecen la descripción de los instrumentos o dispositivos que deben utilizar, donde se establece la autorización de pruebas de su sistema de gestión de calidad, de manejo de información ahora como empresa auditora. Habitualmente eso es un trabajo que desarrollamos con el INN, por lo tanto deben acreditar previamente, podría ser, si el reglamento lo establece así, como es en el resto de los organismos que supervisa la superintendencia. Estamos hablando de más de 100 hoy día vigentes en la SEC, y hay diversas líneas de acción tendientes a dotarse de la información de si esa institución, que en este caso sería un auditor, goza de la capacidad técnica por sistemas de gestión que debe tener, por instrumentos, por los distintos elementos que definamos que debe incorporar para realizar su trabajo. Sí, bueno, es un tema que igual puede ser cuestionable toda vez que está en el reglamento, lo entiendo, que es para poder, ¿no es cierto?, ser más fácil una modificación o cambios que se le quiera dar, pero en estricto rigor, o sea, siempre ha existido esa incertidumbre. ¿Qué garantía te dan estas empresas auditoras en este caso? Porque hay muchas empresas externas que auditan a empresas estatales, por ejemplo, como Codelco, y que no sabemos su origen, no sabemos qué garantías dan. Sobre todo en este contexto que estamos viviendo, sobre todo, ¿no es cierto?, en el minuto que vive Chile, con tantas situaciones, ¿no es cierto?, de desconfianza en la práctica, llevamos al punto de desconfianza brutal. Entonces, ¿cómo damos esa garantía para que efectivamente sea un proceso transparente y que obviamente dé seguridad de que lo que se está haciendo es bajo todos los requisitos, exigencias y normas, obviamente, que se ajusten a que podamos... yo creo que algo que lamentablemente hemos fracasado como Estado. Hemos fracasado como empresas estatales, por así decirlo, porque yo creo que ahí es donde también hay un claro ejemplo. Lo que le ha pasado a Codelco, donde hay empresas externas que hacen auditorías, que en estricto rigor son más amigos que empresa que revisa y fiscaliza la empresa propiamente tal.
Entonces yo creo que acá se va a dar un poco lo mismo y yo creo que también sería interesante saber de que se pueda un poco exponer, ¿no es cierto?, qué es lo que quedaría eventualmente en el reglamento para ver si nosotros también podemos quizás incorporar algo más. ¿Cómo se da esa garantía? Presidente, yo creo que es un punto central el que usted plantea. Hay una gran virtud que podríamos decir que tiene este procedimiento cuando existe un órgano supervisor como una superintendencia, Claro. que en este caso sería la SEC. Sí. Porque estas Pero en empresas, nuestro caso tenemos Cochilco. estas empresas auditoras No, pues. que van sobre los actores que defina la normativa, tienen un requisito previo ante la autoridad para que sean autorizadas. Deben cumplir, y eso lo vamos a establecer y se establecerá adecuadamente en los reglamentos. ¿Por qué? Porque en esencia las normativas sobre las que versan y sobre las que deben pronunciarse, en esencia también son cambiantes. Ya esto nos ha pasado en otros procesos de la superintendencia, donde hemos tenido sistemas bastante rígidos y el mundo y la tecnología cambian muy rápidamente. Entonces, cuando queremos actualizar los procedimientos sobre los cuales autorizamos, nos encontramos que cuando las normas están demasiado rígidas, lo que podría ser definiciones legales, la norma internacional, las mejores prácticas de ingeniería en el mundo cambian con bastante más velocidad que lo que cambian las leyes. Entonces, en definitiva, al final las empresas quieren hacer revisiones y cuando van a aplicar protocolos de revisión resulta que los forzamos a ir por una norma que prácticamente ya está empezando a desecharse en el resto del mundo y que ha ido mejorando. Y por eso es bueno ir siempre, tener la posibilidad de ir actualizando la normativa sobre la cual deben tomar estos auditores para revisar. Eso es una parte. Y lo segundo... disculpe, por ejemplo, cuando dice experiencia acreditable, ¿estamos hablando también de entidades internacionales que establecen ciertos parámetros? Sí, protocolos. estamos hablando de empresas que tengan experiencia demostrada en los procesos que queremos que la tengan, que tengan personal con algún tipo de requisitos de conocimientos técnicos o conocimientos de gestión que puedan ser demostrables, que posean instrumentos, si del caso lo requiere, que estén debidamente calibrados y sometidos a procesos de ajuste permanente para hacer sus mediciones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de alguien que calibra medidores de energía eléctrica. Pero el elemento central que quiero mencionar es que además estos actores que van a verificar el nivel de cumplimiento de una empresa aplicando cierta metodología, claro, que va a estar descrita en un procedimiento que podría ser el reglamento, son fiscalizados por la SEC, además. Ya, perfecto. O sea, no es una relación única y exclusivamente de mercado que sea entre una empresa y un auditor, sino que ese auditor respecto de la tarea es supervisable por la superintendencia porque consta en una autorización que mantiene su categoría, y esto lo podría decir perfectamente, mientras mantenga el cumplimiento de los requisitos y cumpla las fiscalizaciones que realiza la superintendencia. Entonces, tiene un actor directo que lo va a estar o puede estar fiscalizando. Perfecto. Diputado Guigurón. Presidenta, solamente yo me imagino que no, pero lo quiero preguntar igual. Porque yo sé, esto es una ley que lleva 30 años o más, no sé cuánto tiempo, pero... ¿está explícito que no puede haber una integración vertical entre la empresa auditada y la empresa que audita? Porque como estamos hoy día en un mundo en que eso se está explicitando en toda la área, yo sé que esto ha funcionado bien siempre, ¿no? Pero quiero saber si está explícitamente así o se da por hecho de que no hay ninguna relación de ninguna naturaleza entre una empresa y otra. Bueno, es un plus que debe tener la normativa y por lo tanto es algo que debiera quedar absolutamente definido en la reglamentación que se haga al efecto. Y cuando hablamos de independencia, incluso se puede definir de qué grado de independencia estamos. O sea, hay distintos niveles de independencia y eso puede perfectamente quedar definido al documento que lo establezca. ¿Qué nivel de independencia queremos que tenga? Oiga, no, disculpe, ¿quería comentar algo más? Oiga, lo que pasa es que acá, por ejemplo, acá también se señala en el inciso 8 la posibilidad de requerir una auditoría externa hasta una vez por año. Podrá.
en estos tiempos donde se está viendo mucha desconfianza, a lo mejor podría pedirse a lo menos que se haga una auditoría externa una vez al año, pero estableciéndolo como, claro, como una obligación, quizás para dar garantía. ¿Cuáles son los costos de una auditoría externa? ¿Quién hace finalmente esa auditoría externa? ¿Las mismas empresas que están acreditadas? Bueno, esto es una materia nueva, o relativamente nueva, al menos en Chile. Entonces, cuando definamos los requisitos, las tareas que debe realizar, el tipo de actividades que debe realizar, es donde vamos a encontrar cuáles son el tipo de empresas que podrían participar. Podrían ser, por cierto, empresas que existen en el mercado, que se dedican a esta finalidad. Sin embargo, cuando hablamos de eficiencia energética habrá que precisar los procedimientos o protocolos sobre los cuales se va a tener que pronunciar, y es en esas materias donde va a tener que contar con la experiencia, con el personal, con la cantidad de procesos desarrollados. También podemos encontrarnos que parte esencial de este proceso, y por eso de pedir información, es que hay que desarrollar un mercado que hoy día es pequeño o es poco profundo. Y eso será parte que tendremos que hacernos cargo también. Es decir, si van a ser empresas que se desarrollan, como nos ha ocurrido en muchos otros mercados, con reglas de mercado para productos nuevos, efectivamente no hay muchas empresas que estén esperando ahí que esto se autorice para dedicarse, sino que al tiempo que nace la actividad y se desarrolla ese mercado, es que también los actores que participen en esto vayan a tener que ir conformando un mercado que vaya perfeccionándose. Y eso es parte esencial del propósito que tiene establecerlo. Oiga, ¿y por qué dice que el ministerio va a tener confidencialidad por la información? Presidenta, por su intermedio, hay información que puede remitirse, que tiene que ver con información, sobre todo comercialmente sensible, y que puede tener incidencia en materias de competencia, en detalles de infraestructura que corresponde resguardar. Lo que se va a publicar van a ser los totales, si no me equivoco, los totales generales, y la información como agregada, pero no, el ministerio tiene que mantener la confidencialidad de la información que empresa por empresa se le envía respecto de cómo funcionan sus instalaciones, su consumo, etcétera. ¿Pero eso está asumido de que se van por lo menos a publicar los totales? Está indicado. ¿A dónde? Yo eso no lo vi. Creo que no está. Es en el inciso... Sí. El siguiente. Anualmente el Ministerio de Energía deberá, con los informes que envíen los CGE, preparar un reporte público en que se dé cuenta en forma general y por sector productivo de los avances y proyecciones de consumo y eficiencia energética, buenas prácticas y casos de éxito, así como la clasificación de las empresas de acuerdo a los criterios, formas y plazos que determina el reglamento. Pero efectivamente no podemos publicar la información que nos envía una empresa. Pero, por ejemplo, sí se podría publicar los informes malos de las empresas que no han sido eficientes, ¿o no? Sí. Aquí uno podría sí, ¿no? Uno podría diferenciar dos cosas. La información de las empresas son muy sensibles en algunas materias, como por ejemplo costos. Costos de procesos específicos. Son parte de los activos más resguardados porque suponen identificación de claves para participar en un sector donde compiten, y muchas veces la competencia se desarrolla en distintas empresas por costos. Pero dicho eso, el objetivo de la labor pública, en el objetivo público de sistemas de gestión de energía y de entonces indicar en qué parte de los procesos que están regulados en esta materia se cumple o no se incumple, en mi opinión al menos, información que podría y no habría ningún problema para que sea absolutamente pública. No así información privativa que da cuenta de procesos específicos de las compañías. ¿Las sanciones son públicas?
todo el proceso administrativo que lleva la superintendencia es público, no necesariamente todo antecedente que alguna podría tener características de reservado, pero quienes cumplen, quienes no cumplen, Eso en va qué a ser cumplen, público. en qué no cumplen, yo veo que es información necesariamente debe ser de carácter público. Ahora, Eso los no está acá. Los costos de manera, yo creo que no requiere colocarse acá como ley de base de procedimiento administrativo. Ah. Ofrezco la palabra. La palabra. Diputado Eguiguren. No, siempre que sea para terminar, porque quería solicitar una ampliación del plazo de invitados. Presidente, que solamente si es que no hay nadie más que quiera preguntar, quería solicitar una ampliación del plazo de invitados para poder mañana entregar alguna... Sí, no hay problema. Hasta mañana. No hay problema. Gracias. Lo que sí quería acordar con ustedes es que podamos establecer un plazo de 2 semanas para las indicaciones de geotermia, porque a lo mejor la próxima semana el Ejecutivo puede evaluar si es que va a ingresar alguna indicación sustitutiva, etcétera, etcétera, y así nosotros nos da tiempo también para poder armar las nuestras. Y yo creo que no habría ningún problema de poder todavía tener listas de invitados, porque por lo menos las próximas semanas vamos a tener que dividirlas en 2 para poder ir avanzando con ambas. ¿Ya? Así que no hay problema. O sea, en principio empezaríamos con el estudio en particular en el segundo miércoles de diciembre, porque el primero es distrital. Claro. El segundo miércoles de diciembre. Soy un hombre de fe, lo sé. Ah. El primer miércoles Sí. es distrital. No, pues. Sí, es distrital. Pero yo creo que ahora ya no. ¿O sí? Sí, parece que sí. ¿Quién es Sergio Gaona? ¿Se mantiene la distrital de la 1 de diciembre? Hasta el momento sí. Bueno, si es que hay algún cambio, pero claro, en estricto rigor tendría que ser para la 2ª semana de diciembre. Ahí iniciaríamos el estudio en particular. Claro, la votación en particular. El plazo venciendo la primera semana de diciembre. Claro. Claro, el viernes. El viernes. Para que nosotros tengamos tiempo a preparar el comparado. Sí. Pero, presidente, y en caso de que efectivamente no tengamos distrital la primera semana... La última semana de octubre podríamos empezar la votación en particular. De noviembre. O sea, perdón, de noviembre. O la 1 de diciembre. O la primera. La 1 de diciembre, perdón. La 1 de diciembre. Los plazos se adelantarían una semana. Claro. En caso de que... Pero nos vamos a ver la próxima semana y yo creo que si es que hay algún cambio se va a hacer durante estos días. No están a todo lo que dice, no están locos lo que dice el diputado Gaona, que lo más probable que no tengamos la distrital. Sí, yo comparto. No, está bien. Bueno, no sé si es que alguien más quiera agregar algo, no sé si usted súper quiera señalar algo más, ¿no? Bueno, entonces quedamos con esos acuerdos, 2 semanas para las indicaciones de geotermia y vamos a ampliar el plazo para mañana para que ustedes también puedan ingresar más invitados para el tema de eficiencia energética. Entonces, por haberse cumplido el objetivo de la sesión y darle, por supuesto, los agradecimientos por la presencia del día de hoy al Superintendente de Electricidad y Combustible y también a Juan Ignacio en representación del Ministerio de Energía, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Gracias.